me llamo Charif Chirliyev. Ustedes vieron mis películas que contan de varias partes. En estas se narra sobre uno de los patrimonios culturales más ricos que nos legaron nuestros antecesores. Yo quiero presentarles a mi patria, el antiguo y rejuvenecido Turkmenistán, así como la historia de mi pueblo. Antes que todo, les presento un lugar que ya se hizo sagrado para cada turkmeno. Es la Plaza de la Independencia. Este es el lugar más querido por mí. Este es el lugar donde revuelan las almas de nuestros antecesores. El pueblo que no recuerda su pasado, no respeta y no lo estudia, no tendrá futuro. Por eso yo quiero contarles sobre la gente que estaban en los umbrales de la nación turkmena, con los destacados hombres de Estado, comandantes, filósofos, poetas de procedencia turkmena. ¿Cómo quisiera yo preguntarles qué fue lo que les preocupaba en aquellos tiempos lejanos? ¿Cuál fue su promotor en su destino tan glorioso y a la vez duro? ¿Y cuáles fueron sus sueños? Cuando Dios distribuía tierra a los pueblos, Él entregó a los turkmenos un inmenso territorio, con las montañas, mares, subtrópicos, desiertos. En esta tierra sagrada, dijo el Todopoderoso, los espera adelante el descubrimiento de unas riquezas espléndidas e incalculables de las entrañas de la tierra turkmena. Pero lo principal, el pueblo turkmeno tendrá su destino histórico y glorioso. Turkmenistán, patrimonio sagrado de nuestros antecesores. En la historia de toda la humanidad dejaron sus huellas indelebles tales grandes antiguas civilizaciones como Yeitún, milenio sexto antes de Cristo, Altin Tepe, Margush, Anao, son civilizaciones proto-urbanizadas de la Edad de Bronce, así como las ciudades mundialmente conocidas como Merv, la capital del reino de Parfia, Nisa y otras que florecieron en el siglo III a.C. Las obras majestuosas de arquitectos turkmenos son el mausoleo del sultán Sansar, el sepulcro de Turebek Hanim, los mausoleos Abul Fazla y Abul Saida y el de Ibn Saida, y los aliados del profeta Mahoma, Ashabos, los numerosos caravanas y ruinas de muchos antiguos palacios y poblados. Todos ellos forman parte del patrimonio de la cultura mundial y son testigos silenciosos de la vida de centenares de generaciones de turkmenos que sirven de recuerdo para la gente sobre las raíces más antiguas del pueblo turkmeno. En el territorio del actual Turkmenistán se engendró uno de los primeros estados en el mundo que no cede por su significado histórico a la India y Egipto. Según las fuentes históricas, en el territorio de nuestro país, ya en el milenio tercero antes de Cristo, se formó un gran estado turco que se llamaba Turán. Aquel era un tiempo cuando todas las tribus de turanos, así como Saki, Masaguetos, Dajíes, Sarmates y otros, fueron unidos por el gran comandante antiguo Ahuz Khan, el que se consideraba el antecesor de todos los turkmenos. Al cabo de 2 milenios, a mediados del primer milenio antes de Cristo, las tribus turanas fundaron en el territorio de Turkmenistán el fundamento de los 3 grandes imperios de Oriente, el de Parfia, el reino de Jaresm y el estado del Gran Kazán. A lo largo de toda su historia, los turkmenos agús crearon decenas de imperios, estados grandes y pequeños.
El pueblo turcmeno, que se había formado de antiguos grupos étnicos como escitas, saki, masaguetos, sarmates, alanes, hunos, turcos, parfianos, jaresmitas, experimentó un crecimiento notorio en los siglos IX y XII, cuando los turcmenos formaron grandes imperios del Asia Yakbi, de Oghuz, Karahamínidas, Yaznevidas, Gran Turcmenos, Selçuk, Harazmshah, así como algunos principados en la Europa del Este, la India, en el Medio Oriente, en el Cercano Oriente, en el Cáucaso, etc. Así, el fundador del gran imperio turcmeno, Selçuk, fue Mahoma Togrulbek, turcmen. En el año 1055, el sultán Togrulbek, por el pedido del califa árabe, con las tropas entró en Bagdad, asegurando en el califato árabe la paz y la tranquilidad. Por su parte, el califa lo coronó y lo designó como gobernador del este y oeste. Asimismo, en el mantenimiento del califato árabe y por consiguiente del Islam en general, jugaron un papel decisivo en la Edad Media los turcmenos Selçuk. Alp Arslan Turkmen se considera el segundo sultán del gran imperio turcmeno Selçuk. En el año 1071, entre las tropas turcmenas y bizancias encabezadas por el emperador romano Diógenes IV, tuvo lugar una gran batalla. Las tropas bizancias fueron derrotadas y el mismo emperador fue capturado. El último sultán de este imperio turcmeno Selçuk fue Sansar Turkmen, siglo XII, al cual sus contemporáneos lo llamaban el segundo Escánder, así como era llamado Alejandro de Macedonia. El gobernante de Siria en el siglo XII, Imad ad-Din Zengi, fue turcmeno también, que izó la bandera de la lucha de los musulmanes contra los conquistadores cruzados, los cuales fueron derrotados. Osman Gazi, de la tribu turcmena Kayi, vivió en los siglos XIII y XIV y fundó el Estado turcmeno otomano. Su descendiente, Mehmed II Fatih, en 1453 tomó a Constantinopla, lo que significó el fin del Estado milenario de Bizancio y conformación en sus ruinas del gran imperio turcmeno otomano. En los siglos XIV y XVI, en el territorio de Asia Menor, Irán, Transcaucasia, surgieron los grandes estados turcmenos Akouyunli, cuyo gobernador fue Isun Hasan, y el Korako Yunli, con el gobernador Kara Yusuf. En base de estos estados, Ismail Jeque Sefevi fundó a principios del siglo XVI el estado y dinastía de Sefevides. Bayram Khan Turkmen fue un hombre de estado destacado del gran imperio mongol en la India en el siglo XVI. El fundador del imperio Afshar Irán fue Nadir Shah Afshar, uno de los fundadores del estado mamelucos en Egipto en el siglo XIII. Fue un hombre de estado destacado y comandante militar. Se pueden contar infinitamente los nombres de las personalidades destacadas de procedencia turcmena en la Edad Media, los que quedan en la memoria de todos los pueblos y a lo largo de los siglos siempre serán recordados. A lo largo de 5.000 años, en todas partes del mundo viven los turcmenos, y allá donde ellos se mezclaron y se disolvieron con otros pueblos, dejaron sus huellas importantes en el lenguaje, cultura, tradición de estos pueblos. En la Edad Media vinieron y crearon tantos pensadores turcmenos como Muhammad al-Haresmi, Ahmed Yasavi, Mevlana Jalaluddin Rumi, Hadsha Bektash, Veli, Yunus, Emre, Karat Shah, Aoglan, así como Maktumkuli, Moyaneres, Keminé y muchos otros que clamaban al pueblo hacia unidad, tolerancia, unificación y convivencia en paz. Actualmente, cada vez
más personas de todas partes del planeta se interesan en el estudio del patrimonio cultural de Turkmenistán. Un gran evento en la vida cultural de los turcmenos fue la Conferencia Internacional sobre el Patrimonio Histórico Cultural de Turkmenistán, que tuvo lugar en octubre del 2000 en Ashgabat, donde participaron grandes científicos de todo el mundo. Este acontecimiento una vez más confirmó el interés de todo el mundo por el pueblo turcmeno, que posee una gran cultura antigua y que va por el camino de la neutralidad y creación. Un acontecimiento importante fue el decreto del presidente de Turkmenistán, Saparmurat Turkmenbashi, sobre la fundación del Instituto Estatal Internacional de Estudios del Patrimonio Cultural de Pueblos de Turkmenistán, Asia Central y Oriente. Patria posee unos lugares maravillosos, únicos en su género de naturaleza. A principios de los años 70, de las montañas de Kugitán, en el sureste del país, bajó una avalancha y se descubrió al mundo una meseta majestuosa de muchos kilómetros, con huellas de dinosaurios. Este es un lugar único en el mundo, donde 150 millones de años atrás, los gigantes que andaban con las extremidades traseras dejaron en la lava más de 2000 huellas. La persona que llega de visita a la capital de Turkmenistán, Ashgabat, sin duda querrá visitar el lago subterráneo de la montaña Kof Ata, con el agua caliente de sulfuro de hidrógeno que existe decenas de miles de años, donde nuestros antecesores durante siglos curaban sus heridas recibidas en las batallas, así como las enfermedades de las articulaciones. En las montañas de Kugitán, la naturaleza creó unas cavernas sorprendentes de estalactitas de unas fantásticas formas y colores. Mirando estas cavernas, lo llevamos a usted en su pensamiento al pasado lejano, abriendo un nuevo mundo de misterio. Turkmenistán es rico en rincones de la naturaleza virgen. Aquí se sitúan 8 parques nacionales, como el de Repetek, Hazar, Siunt Hazardak, Kaplan Kigr, Amurdarin, Kugitang, Baksis y Kopedak. Las faldas montañosas cubiertas por las flores salvajes y tulipanes no son menos bellas por su diversidad y colorido que las flores de Holanda.
Las personas que llevan un modo de vida activa pueden realizar unas caminatas por la única senda de salud de Cedar, cuya longitud es de 40 kilómetros. El primero de los deportistas que vence este maratón por la escalada al cielo en algún día festivo o una competición internacional recibirá como premio un caballo de carrera de Jaltepín. El este de Turkmenistán está rodeado por las aguas tibias del mar Caspio, aquel mar donde se produce el 90% del caviar negro del mundo. Los visitantes pueden participar en la pesca en el Caspio. Los viajes más atractivos son los paseos en los camellos por una parte del gran camino de seda, pasando una noche en el desierto de Karakún. Yo sé, cuando te sientas por la noche al lado de una fogata y miras al cielo estrellado, se puede pedir un deseo que sin duda se cumplirá. Lo que ofrece generosamente la tierra turkmena, como el melón, uvas, excelentes vinos y coñac turkmeno, fueron altamente premiados en ferias de degustación internacionales. Las alfombras tejidas en Turkmenistán son mundialmente conocidas. Sus diseños misteriosos son la canción del alma de nuestras mujeres. Los caballos de Jaltepín son el orgullo del pueblo turkmeno. En estos caballos los visitantes pueden pasear por los senderos montañosos. Me preguntan con frecuencia, ¿cuánto valen sus caballos y alfombras? Yo respondo que ellos no tienen precio, porque se lo han puesto el trabajo y el alma de muchas generaciones de turkmenos. Por lo tanto, las alfombras con los diseños ornamentales misteriosos son los corazones de nuestros antecesores, que las tejían, y los caballos de Jaltepín, con su impulso indomable, son palpitaciones del diseño, y mientras palpite el corazón, aunque sea de un caballo, a Jaltepín, y se teje aunque sea una alfombra, vivirá el pueblo turkmeno. Será muy interesante para usted conocer la cultura, arte y tradiciones ancestrales propias del pueblo turkmeno. En todas las fiestas turkmenas siempre está presente un instrumento musical nacional conocido desde antaño, que es el dutar. En todos los tiempos, los turkmenos, abandonando su patria, tomaban consigo una partícula de esta, el dutar, que acompañaba a la gente en sus alegrías y desgracias. Muchos enfrentamientos militares fueron parados por la música del dutar, cuyos sonidos divinos paraban derramamientos de sangre, actuando sobre las cabezas ardientes de las partes enemigas. Esta es la razón por la cual el dutar se convirtió en uno de los símbolos nacionales de Turkmenistán. De la misma manera, como un atributo obligatorio de la fiesta turkmena son los adornos femeninos, conocidos en Turkmenistán desde el siglo VI a.C., cuando la reina de Massaguetos, Tomiris, junto a otras mujeres y hombres guerreros, se pusieron la indumentaria militar y se levantaron en defensa de su patria contra las hordas del rey Kir. Por eso, desde aquella época, las mujeres turkmenas no se cubren sus rostros con el velo chadra y gozan de gran respeto de los hombres. Ahora, estos adornos, que en algún tiempo fueron indumentarias guerreras, se llaman ahora lluvias plateadas de fantasía. Son símbolos de independencia femenina y destacan la belleza y grandeza femenina. Una visitante de este país debe saber que adquiriendo y al ponerse la joyería turkmena, atrapa para siempre el corazón de los hombres. Para toda la vida ustedes recordarán el sabor inusual de los platos nacionales de Turkmenistán, preparados directamente en la fogata. Shurpa, plov, shashlik, tamdirlama, shreikli, dagrama y churé caliente. Los halcones balaban de caza turkmenos y los perros de presa tazi
son mundialmente conocidos. La caza con halcones es una tradición antigua de los turkmenos. El Club Nacional de Halconeros de Turkmenistán es miembro de la Asociación Internacional de Halconeros. Nuestro club ha salido vencedor en las competencias internacionales repetidas veces. Usted recordará por largo tiempo la caza en la transición caravanera por arenas del Karakum central, acompañado por el perro de caza turkmeno Tazi. Turkmenistán es famoso por la cría de ovejas de Astracán, de cuya piel se cosen los famosos abrigos de Astracán. Muchos viajeros en la antigüedad, al llegar a Turkmenistán, trataban de adquirir el vellocino de oro, que es la piel de Astracán. No es menos conocido en el mundo la raza de ovejas de Sharadshi, famosos por la piel blanca que contiene el 80% de pelusa y el 20% de fibra mediana. De la piel de estas ovejas se tejen las famosas alfombras turkmenas. Los perros turkmenos alabay ayudan a proteger los rebaños nuestros de estas ovejas contra los lobos. Desde el antaño del siglo del segundo milenio antes de nuestra era, los alabays turkmenos fueron conocidos. En la antigua ciudad de Altin Tepe, en los sedimentos de la edad de bronce, fueron encontrados los huesos de este perro turkmeno. Entre la gente a los alabay los llamaban Volkadov, que significa matador de lobos. Algunas especies se parecen a los osos, no muy grandes. Los alabais no los dejan a los lobos ninguna oportunidad en la lucha. Solo en manadas de 3 y más los lobos pueden vencer a un perro alabay, el cual sangrando luchará hasta el fin, defendiendo la casa y los animales domésticos de su dueño. Turkmenistán es famoso por sus sanatorios. El moderno centro cardiológico de la ciudad de Ashgabat, así como el Instituto de Oftalmología, baños de barro en Mayakará, donde se curan las articulaciones y la infertilidad femenina. Los sanatorios en Arshman, donde se curan las enfermedades del estómago y tracto intestinal. Y en Bayramali, cerca de Merv, donde se curan las enfermedades de los riñones. En el pueblo existe una leyenda que cuando en el siglo IV a.C. llegó en son de guerra Alejandro de Macedonia y tomó Merv cerca de Bayramali, uno de sus jefes militares descubrió que los dolores en los riñones que lo torturaban por mucho tiempo desaparecieron de pronto. Cuando se siguió más adelante con las tropas, los dolores retornaron. Entonces él se vio obligado a pedir al gobernador supremo dejarlos para siempre en Turkmenistán. Él regresó y vivió una larga, desahogada vida sin experimentar dolores en los riñones. Turkmenistán siempre ha sorprendido a sus visitantes de sus maravillosos rincones de la naturaleza. Millones de visitantes que han venido han experimentado la verdadera hospitalidad turkmena. Ashgabat está irreconocible, siendo una de las capitales y ciudades más lindas del mundo, con sus grandiosos palacios, fuentes, museos, complejos memoriales. Nuevos, modernos hoteles 5 estrellas con comodidades modernas, con cocina europea, oriental y nacional turkmena al servicio de nuestros visitantes. Yo les hablé sobre la historia de mi patria, pero solo les conté una pequeña parte de lo que usted podría ver con sus propios ojos si nos visita. El pueblo turkmeno tiene una magnífica dicho: el visitante es más que el padre. Esto lo dice todo. También el gran poeta turkmeno Makhtum Kuli en el siglo XVIII escribió: aquí la hermandad es una costumbre y la amistad es una ley. La sincera relación con los visitantes está en la sangre del pueblo turkmeno. Esto es nuestro modo de vida. Nosotros crearemos a usted todas las condiciones para el descanso, viajes y el encuentro con mi pueblo, apacible, hospitalario, uno de los pueblos más antiguos del mundo, el pueblo turkmeno. Yo sé que después de todo lo que ha visto, en su corazón se encenderá una llama con la esperanza de venir a Turkmenistán, y esta llama no lo dará descanso a su corazón hasta que usted no nos visite.
El patrimonio dejó en nuestros corazones una huella indeleble. Por eso, el deber de nuestras generaciones es continuar la gloriosa labor de nuestros padres y abuelos. Sí, la patria y la madre nos eligen. Nosotros agradecemos al Dios Todopoderoso por habernos regalado a esta patria. Agradecemos a nuestras madres por habernos traído al mundo en esta tierra sagrada. Vamos a vivir con dignidad en el nuevo tercer milenio, manteniendo en alto el honor y la autoridad de nuestra patria, Turkmenistán. La película tiene continuación. Guionista Charlie Shiliev. Directores de cine Murat Orazov, Charlie Shiliev. Consultante Profesor Oves Gundordiev. Redactor Yuri Flutkov. La empresa Argash Tourism, en nombre del director y autor de la película Charlie Shiliev, invita a todos los que deseen visitar a Turkmenistán. La empresa Shell Film, en nombre del director y autor de la película Charlie Shiliev, invita a todos los que deseen a una producción conjunta de películas documentales y de ficción. Turkmenistán, Ashgabat, Distrito Mir, 2/3, edificio 1, bloque G, teléfono 99312 441739 o 455274. Fax 441756.